buenas noches a toda nuestra comunidad bibliotecaria. Un gusto saludarlos y también a todos quienes nos ven a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. El día de hoy, 28 de mayo, un gusto saludarlos en Biblioqué. Contamos con la participación de destacados invitados como Óscar Guaranga, máster en Ciencias de la Educación, presidente del Foro Latinoamericano Paulo Freire. Más adelante también con nosotros el experto en marketing exponencial Kevin Aro. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura. Mi nombre es Danitza Rodenas. Yo soy Paul Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Les recordamos que la clave de nuestras transmisiones es la interacción con ustedes. Por ello pueden hacernos llegar sus consultas, preguntas a lo largo de la transmisión, las cuales responderemos junto a nuestros invitados. Bien, buenas noches, Óscar. Es un gusto enorme tenerlo con nosotros, sobre todo por la trayectoria que usted tiene. De verdad, es un honor contar con su presencia esta noche. Asimismo, deseamos aprovechar su sapiencia por las diversas investigaciones que ha realizado y sigue realizando. Sabemos que hoy nuestra sociedad tiene cambios vertiginosos, tanto en la información como en el conocimiento. Y en el campo de la educación es evidentemente el involucramiento es significativo. En este tiempo de pandemia, donde hemos aprendido a adaptarnos a esta realidad, tanto docentes, estudiantes, bibliotecólogos y bibliotecarios, el Ministerio de Educación, acorde con el Perú de hecho, con la realidad peruana, busca cumplir la ley 28044, ¿sí? Que justamente lanza un proyecto, presenta este proyecto educativo nacional 2021, de los cuales uno de sus objetivos señala que los estudiantes y las instituciones logren aprendizajes pertinentes y de calidad. ¿Cómo cree usted que se puede alcanzar dicha meta en este contexto? Bueno, indudablemente que había que diferenciar los niveles de educación en primer lugar. Una cosa es trabajar con niños menores de 6 años, otra es trabajar con niños mayores de 12 años y otra cosa es trabajar ya con jóvenes adultos, ¿no? O sea, son niveles diferentes, por lo tanto no se puede aplicar la misma fórmula para todos los grupos etarios, porque indudablemente hay situaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el problema emocional, el desarrollo cognitivo, no es igual en uno en otro. Hay que tener en cuenta el problema de la cultura también, que es otro factor que incide en estos procesos, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto, la idea es buena de no perder, que los niños no vayan a clase o que no reciban, digamos, de alguna u otra manera una clase, es importante, pero creo yo que había que tener claro la diferencia que hay entre determinados grupos, ¿no? Yo personalmente he estado más interesado en plantear los problemas que se presentan en niños, por ejemplo, de 2 a 7 años, ¿no? ¿Por qué esa edad, no? Porque es la edad más difícil para la niñez. Es la etapa en la cual, como dice Piaget, y también lo señalan otros como Vygotsky, ¿no? Y muchos psicólogos y neurólogos, etcétera, la importancia que tiene en el desarrollo de esas edades en cuanto al aspecto cognitivo. No voy a hablar del aspecto emocional, sino del aspecto cognitivo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, a los niños de esa edad, entre los 2 a 7 años, es importante que estén en la casa, al lado de sus padres, etcétera. Eso le da, de alguna u otra manera, una fortaleza emocional. Es importante, ¿no? Y creo yo que, si bien es cierto, se ha tomado en cuenta solamente
la parte, digamos, de hacer programas de aprendizajes en los niños, no se ha considerado, en primer lugar, por ejemplo, el papel de los padres de familias en la formación de sus hijos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en esa parte creo que hay, de alguna u otra manera, cierta debilidad, ¿no? Creo que por ahí ha faltado algo. Parece que debíamos de ver cómo hacer para que estos niños de estas edades, por ejemplo, puedan desarrollar sus capacidades cognitivas, que es la parte más compleja, más difícil. Disculpe. Disculpe, Estamos viendo las diversas funciones que tiene que de alguna manera nos permiten ver este tipo de actividades que regularmente se va desarrollando en torno a la educación. Creo que es importante también mencionar la parte de la influencia que tiene la educación en el desarrollo del país. Oscar, quería, digamos, retomando el debate continuo actual, que es sobre el modelo primario exportador que somos como país. Por ejemplo, cuando planteas a la escuela fundada en contenidos sin sentido, obsoletos, con programas curriculares centrados en el saber enciclopédico y aislada de las motivaciones básicas, una educación memorista, mecanicista y repetitiva, fuera de contexto y extraña al entorno sociocultural, que simplemente no tiene razón de ser en estos nuevos tiempos de globalización, competitividad y de cambios científicos y tecnológicos. ¿Cómo podríamos impulsar el desarrollo de la ciencia, de la investigación en nuestro país, justamente para abordar y sobrellevar, en todo caso sobresalir de ese modelo primario exportador que somos, ¿no? Que actualmente se cuestiona bastante eso, creo que para bien? Sí, lo que has dicho es cierto, ¿no? O sea, todo país que quiera desarrollar tiene necesariamente que relacionar su trabajo educativo, el sistema educativo, con lo que es la ciencia y la tecnología, en primer lugar. Si no hay ciencia y tecnología, no hay desarrollo, ¿no es cierto? Por más que digamos lo que digamos. Pero esa ciencia y tecnología tiene que estar apuntalado con otras cosas, ¿no? Tiene que estar apuntalado lógicamente con el desarrollo del niño, el desarrollo integral del niño, ¿cierto? Porque si seguimos haciendo que la miseria continúe, lógicamente los niños, que son la mayoría de sectores marginados, lógicamente van a tener deficiencias, y esas deficiencias se va a ver a futuro. Como decías en un inicio, este COVID nos ha puesto en evidencia este problema de la educación, la cultura y lo que es la ciencia y la investigación. Ha desnudado al país de que somos un país que, como escuchaba una vez hablar ahí a Montoya, ¿no? El conocido Modesto Montoya, investigador, que decía, somos un país que vende piedra. Y es cierto, me hizo reflexionar esa frase de somos un país que vende piedra. Entonces, si somos un país que vende piedra, lógicamente no requerimos la ciencia, la tecnología ni nada, simplemente sacar el fruto del suelo y exportarlo, ¿no es cierto? Y que no necesitamos para más la educación, salvo para leer y escribir y sacar, sumar y restar. Pero si tratamos de implementar un sistema educativo que realmente vaya acorde con la ciencia, con la cultura, entonces vamos a ver cambios necesarios. Y yo decía de que ha desnudado el problema, digamos, real de la educación, esta pandemia,
porque hemos visto cómo, por ejemplo, y hasta ahora, personas que no entienden la importancia que es mantener la distancia, mantener los cuidados, etcétera, etcétera, y que luego están exigiendo que haya más camas UCI, que haya más oxígeno, que haya más vacunas. Es decir, exigen, pero no son capaces de dar, ¿no? O sea, entonces, eso es parte de la cultura. Y la educación es cultura. Entonces, yo creo que acá ha habido una separación entre la cultura y la educación. El nivel más elevado de la educación es la cultura, justamente. Cuando el niño, por ejemplo, comienza recién a empezar a comer, el niño quiere agarrar la comida con la mano. Y los padres lo que hacemos es enseñarle al niño a agarrar la cuchara y hacer todo el proceso, digamos, de coordinación motora para que se lleve la cuchara a la boca. Y en ese proceso el niño se embarra la boca, se embarra la cara. Pero los padres los dejamos porque es la única manera en que después, gracias a eso, a ese proceso, el niño desarrolla y logra dominar, ¿cierto? Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con respecto a otros elementos como es la cultura, el respeto hacia los demás, la dignificación de las personas, etcétera, etcétera, todo ese proceso cultural que es importante para poder hacer relaciones interpersonales. Estamos viendo hoy en día digamos, los debates muchas veces entre personas en diversos programas, etcétera, ¿no? Y a veces más de confrontación que búsqueda de hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces, creo que necesitamos una educación que nos oriente también culturalmente, que nos enseñe a respetar a los demás, ¿no? Que tome en consideración que no todos somos iguales, que de alguna otra manera hay muchas diferencias, pero que esa diferencia no significa que hay que excluir al otro, sino que hay que incluirlo. La inclusión es un elemento no solamente para aquel que tiene, digamos, problemas de aprendizaje, etcétera, sino también para quienes de alguna otra manera no estamos igual al otro. Entonces, todo eso es importante, el respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es lo poco que hay. O sea, yo lo que he visto de los programas de televisión que han tratado de suplir, digamos, el problema que vivimos, este problema, esta pandemia, es que están más preocupados en que el niño aprenda, pero ¿aprenda qué? O sea, es decir, que aprenda cosas, pero no que aprenda cultura, no que desarrolle sus capacidades de reflexión, de análisis. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la educación peruana en relación a otros países es que es muy poco la capacidad de análisis que las personas suelen hacer. Simplemente nos dejamos llevar por lo que dice el otro o porque lo dijo fulano, sutano, mengano, ¿no? Entonces, no, estoy hablando en general. O sea, tenemos que saber, o sea, analizar, ¿no? No podemos simplemente aceptar todo lo que viene, todo lo que ingresa de información. Tenemos que tener esa capacidad, y esa capacidad no se está desarrollando en estos programas educativos. Entonces creo, y eso es no porque no sirva esta tecnología, sino que creo que la tecnología no está siendo bien utilizada por el Ministerio de Educación. Claro, y además, en ese ámbito, por ejemplo, cuando se escucha a varios economistas decir, como lo acaba de mencionar, que estamos exportando de alguna manera piedras, y esas piedras, por ejemplo, en Italia, son convertidas en anteojos, por ejemplo, daños. Entonces uno se pregunta, ¿qué de diferente tienen los italianos a comparación de nosotros, que nosotros podemos producir esos mismos anteojos de titanio? Entonces creo que ahí investigación, la ciencia, juega un papel bastante importante, obviamente a través de la educación. Claro,
Claro, claro. Yo te voy a poner un ejemplo nada más para que se tenga qué es lo que quiero decir, ¿no? Y yo capacito durante ya cerca de más de 30 años a los maestros con toda esta reforma, y yo estando en una ciudad de Huancayo, perdón, de Ayacucho, ¿no? Eh, yo le preguntaba, habían como más de 200 maestros, y le preguntaba si habían elaborado, si habían hecho ellos un proyecto educativo en la cual se ponga como tema la elaboración del queso. Y todos me miraron de una u otra manera sorprendido de por qué yo le estaba diciendo de que la elaboración del queso. Entonces yo le dije que cuando yo había llegado a la ciudad, vi a unos niños y comencé a conversar con ellos qué hacen, ¿no? Y entonces me contaban que se levantaban a las 5 de la mañana para ayudar a sus padres a preparar, digamos, el queso, ¿no? Y luego que preparaban el queso, o ayudaban a los padres, se iban a la escuela, ¿cierto? Y luego venían a comprar de Lima, venían a comprar el queso, ¿cierto? Y los niños estaban pensando más en ojalá que hoy día mi mamá venda o mi papá venda el queso, porque si no mañana no como. Entonces están pensando en el comer de mañana, ¿no? Del día siguiente. Estamos, no hay futuro. Entonces primero le cortamos la capacidad de las personas de ver el futuro. Entonces cuando hablamos del futuro, el futuro es mañana para ellos. El futuro está muy cerca. Y eso restringe también la mente de las personas, en primer lugar. En segundo lugar, yo le decía que estos niños, al elaborar el queso, se habían hecho expertos, sabían cómo hacer el queso, ¿cierto? Estamos hablando de niños de primaria, niños de 11, 12 años, ¿no? Y que cuando ellos me decían que, ¿por qué el queso, no? O sea, porque yo le decía, pero eso es lo que es, en este pueblo es uno de los productos que hay. Entonces, si no le enseñas a la gente que produce el queso, qué tipo de quesos hay en el mercado, cuál es el costo, cuánto cuesta el traslado hacia Lima, si le están dando un precio razonable o no, si le dan valor agregado al queso, etcétera, etcétera, cuál es la producción quesera, qué países producen queso a nivel mundial y que tienen fama, por qué no podemos competir con ellos, etcétera, etcétera. Ese conocimiento va a ayudar a mejorar en sus casas, ¿no es cierto?, esa producción, y va a obtener mayores ingresos económicos y va a mejorar su alimentación de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una relación. La educación no es solamente enseñarle quién fue Cristóbal Colón o quién fue Francisco Pizarro. Lo importante es cómo enseñamos a la gente, cómo enseñamos a los muchachos que lleguen a su casa y que enseñen a sus padres, mire, ¿no? Porque la escuela tiene que ser eso. Lo que se busca es un aprendizaje en sí significativo, que sea utilitario. Auswell ya propuso en su momento un aprendizaje significativo, pero es entre los saberes previos y lo que para que relacionen, ¿no? Para que justamente ahí se produzca. Pero lo que usted abarca, lo que usted menciona en ese punto, me hace pensar también en una educación financiera. Muchos estudiantes desconocen ese tipo de educación. Desconocen también, como usted me hace referencia, ¿para qué saber tener una educación bancaria, ¿no? Donde tengo conocimientos, donde tengo tantos datos, ¿de qué me van a servir? Si finalmente lo que yo quiero es plasmarlo, lo que yo tengo que buscar es utilizarlos. Eso es el estudiante lo que hoy en día debería entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros también, ¿no? Incluso en el campo de las bibliotecas, en el campo de la educación, en el campo, tenemos que hacerlos entender. ¿Por qué estás aprendiendo esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué te va a servir? Sobre todo ese es el punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que justamente se produzca ese aprendizaje que él va a asimilar, porque no va a memorizar. Como usted menciona en una de sus investigaciones, decía que eso es una memoria a corto plazo. La de corto plazo, usted sabe que, nosotros sabemos que francamente esto no se va a dar, ¿no? Se va a olvidar. En cambio, la memoria de largo plazo, como usted menciona, si el joven, el estudiante, aprende y dice, me va a servir para este punto, entonces ahí se va a producir ese aprendizaje
importantísimo que va a utilizarlo en su vida, ¿no? Eso es lo que puedo inferir, lo que se menciona. Claro, o sea, el problema es que hay que tener en cuenta que el pensamiento es dialéctico, ¿no? La palabra dialéctica quiere decir que hay dos fenómenos que están interactuando permanentemente en pro y en contra, ¿no? En la que no significa que se va a excluir al otro, pero que sí en determinado momento toma importancia. Voy a explicarlo con un ejemplo concreto. Una cosa es el aprendizaje significativo, que es el concepto que yo tengo de las cosas, pero el sentido de las cosas, eso es lo que no le enseñan al niño. El sentido. Es decir, yo puedo saber qué cosa es el queso, puedo saber el significado que tiene, digamos, el proceso, lo puedo conocer, el proceso, lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué sentido tiene para mí eso? ¿No? ¿Qué valor? Porque el sentido significa valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo valoro? ¿No? Entonces, cuando no enseñamos a valorar, porque valorar no es enseñar al niño, no, tú tienes que amar al prójimo, tú tienes que hacer esto, o sea, toda una tabla, que no está mal, toda una tabla de bondades, de buenas cosas que hay que hacer, sino cómo es que para ti las cosas tienen un sentido, tienen una orientación, tienen una dirección, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde tú, de alguna otra manera, eso te va a permitir a ti, francamente, saber si lo que estás haciendo vale la pena continuarlo o no vale la pena continuarlo, ¿no? Entonces, siempre estamos valorando, nosotros estamos valorando nuestra carrera cuando vamos a la universidad, de repente algo que nos gustaba y que cuando ingresamos a hacer esa carrera nos damos cuenta que no era lo que me gustaba, entonces buscas otra carrera, ¿se dan cuenta? ¿No? Yo estudiaba también en la uni, ingeniería, ¿no? Dejé ingeniería para terminar educación, era una locura. Ser ingeniero daba más plata, pero yo me siento orgulloso de haber hecho lo que hice, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí más valor tenía lo que a mí me gustaba, más de lo que podía pensar en términos simplemente de la plata que podía tener, ¿no? Entonces, son cuestiones de valores. Y esa educación con sentido, entonces, es lo que le falta, digamos, a mi modo de ver, en el sistema educativo, o sea, conjugarlo con el aprendizaje significativo. Claro, es importante lo significativo, porque eso son conceptos que quedan en el cerebro integrados, ¿cierto? Pero esa integración en las estructuras tiene que ver necesariamente también con la parte valorativa que uno tiene. Y esa parte valorativa está relacionada con la cultura, y la cultura está relacionada con las actitudes y los valores que tenemos, ¿no? Entonces, es un todo, no podemos separar, ¿no? No podemos separar, como acá se separa la educación, ¿no? Entonces, el profesor, digamos, va con un currículum hecho en Lima, preparado en Lima, ¿cierto? Para enseñar a niños que están de alguna otra manera en alguna etnia o grupo amazónico, por ejemplo, ¿cierto? Que no entiende nada de lo que el profesor le puede estar diciendo porque o los libros que se han hecho acá, que se han producido acá en Lima y que lo distribuyen a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve ese libro si está fuera de la realidad del niño? Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos. Claro. Oscar, justamente entrando a ese aspecto, quería enfatizar un poco en los temas de investigación. Por ejemplo, en una encuesta realizada a un grupo de estudiantes, de alumnos, en este caso universitarios, consideraba que el tema más difícil para la elaboración de la tesis, en el caso del 45%, dijo que era la elección del tema justamente. Cuéntanos un poco cómo podemos abordar esa dificultad para llegar a la sustentación con éxito en una investigación, en el caso de las tesis. Ya. Justamente yo hago talleres de estrategias para elaborar tesis, ¿no? Y conozco ese drama de los alumnos. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre por una sencilla razón. Primero, porque
Lo que no sabemos es qué es un tema. Lo que ocurre generalmente es que el alumno confunde el tema con el problema. Porque hay muchos profesores que le dicen a ellos que van a buscar investigar un problema. Es cierto, se investiga el problema, pero esa investigación del problema, que es un fenómeno, es producto de otro problema mayor, a eso que llamamos el tema. Entonces, si no sabemos realmente de qué estamos hablando, el concepto, el aprendizaje significativo del concepto tema, entonces, lo primero que cuando uno le dice al alumno qué cosa quieres investigar, él dice, bueno, yo quiero investigar sobre por qué los niños engordan, ¿no? Sí, pero ese no es el tema, ese es el problema. Entonces quedan a uno mirando y dicen, bueno, entonces ya no entendí ahora, entonces, ¿qué cosa es eso? Entonces, ¿no? Porque hay una confusión entre problema y tema, ¿no? Toda investigación parte de un tema. ¿Y qué cosa es un tema? Es un fenómeno de la realidad que requiere ser investigado. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera está afectando, ¿no? Está afectando a todo aquello que está integrado a esa realidad, ¿no? Entonces, ese es el problema, es fundamental comprender el tema, partir del tema. ¿Y quién me da el tema? El tema me lo da la Facultad de Educación. La facultad tiene que tener líneas de investigación, ¿cierto? Cuando esas líneas de investigación no están claras, ¿no? Entonces ahí comienza la confusión. Si a mí me dicen, por ejemplo, estrategias financieras, ¿cierto? Y yo no sé qué cosas son estrategias financieras, entonces lógicamente no puedo elegir un tema, a pesar que conozco que la línea de investigación que me señalan son estrategias financieras. Yo no puedo hacer una investigación porque no estoy entendiendo qué cosa es el tema que voy a extraer de esa estrategia financiera. Y a partir del análisis que yo hago, del primer sondeo que yo hago, es donde recién va a aparecer el tema, o sea, el problema científico, como se dice, ¿no? Entonces, esa es la primera, o sea, ese, como yo digo, es como la llave de una casa. O sea, no tener el tema es no tener la llave para ingresar a tu departamento. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando no tienes la llave, quieres entrar por la ventana, pues. Entonces, muchos tratan de hacer investigaciones directamente sobre el problema y luego, cuando van avanzando, se van chocando con la realidad, ¿no? Se van presentando una serie de barreras, de situaciones que hacen que muchos se desanimen y dejen a medio camino su investigación. Ese es para mi modo de ver de lo que yo puedo hablar de investigación, ¿no? En ese contexto, entonces, mientras uno va investigando, claro, se les abre un abanico de realidades donde uno tiene que ya aprender, bueno, tiene que delimitarlo, ¿no? Y a seguir, ¿no? Como usted menciona, aquellos que de repente estamos dejando una investigación a medio camino, ¿qué consejo nos da? Bueno, en primer lugar, es importante que el tema que yo voy a abordar lo conozca. Si no conozco el tema, o sea, no tiene sentido hacer un trabajo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque si el tema es lo que se tiene que manejar, ¿no? En cualquier contexto, que por más pequeño que sea, el tema es lo que va a ser el faro, el norte. Eso es lo que nunca se debe perder en la investigación. O sea, no puedo salirme del tema. Ahora, todo tema puede ser visto de diversas maneras. No hay un solo tema, no hay una sola visión del tema. O sea, eso va a depender
porque yo lo puedo convertir. Vamos a poner un caso concreto para no hablar en abstracto. Por ejemplo, el comportamiento que tiene la gente, esta de salir y no respetar el horario o simplemente reunirse, hacer fiestas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es un problema cultural, es cierto, ¿cierto? Es un problema educativo también, ¿no? ¿No? Entonces, puede ser visto de diversas maneras por qué razón ocurren estos hechos. Entonces, ¿pero qué ocurre en la universidad? La universidad te dice que para que hagas una investigación tienes que hacerlo tú solo. Primer error, a mi modo de ver personalmente. Yo creo que las investigaciones, en primer lugar, deben de ser investigaciones de equipos. Cuando hablo de equipos, estoy hablando de profesionales, ¿no?, que tienen, digamos, diferentes áreas de conocimiento y que todas esas áreas de conocimiento la van a poner, digamos, en la investigación. Cuando yo investigo el COVID, no puedo solamente investigar, o sea, sobre la vacuna y sobre, en fin, la parte de medicina, qué debo tomar, cómo debo tomar, etcétera. O sea, el problema de salud, sino también está el problema cultural, está el problema educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay, digamos, de alguna otra manera, una serie de conocimientos en un tema de investigación, ¿no? Una sola persona, ¿qué hace? Simplemente se cansa porque es difícil, o sea, dar su tiempo, no lo tenemos, y entonces a medio camino vamos dejando la investigación. Por esa razón es que la investigación, las tesis de investigación, las sustentaciones, perdón, aquí en el Perú son muy pobres, miren, son bien pobres. Yo he sido coordinador de un convenio Perú-Cuba, ¿no?, donde se pasaron alrededor de cerca de 1.200 maestros, de los cuales el 75% sacó su tesis, expuso su tesis y tiene su título, tiene su grado de maestría. Cuando me dicen, oye, pero ¿cómo se han hecho? Sencillo, es primero orientar el estudio a la investigación. Acá no. Acá los estudiantes, por ejemplo, de maestría, no saben por qué llevan un curso o llevan otro curso, no saben. O no establecen la relación entre ese curso con la investigación que van a hacer. Entonces, ese es uno de los déficits que hay, que no hay una correlación. O sea, ¿para qué hacemos una maestría? Para investigar, ¿no?, para sacar un producto, ¿no?, para plantear cosas nuevas. Porque si es solamente para aprender nuevos conocimientos, no hagamos una maestría, hagamos un diplomado, hagamos una especialización, etcétera, etcétera. Pero un diplomado, una maestría, significa que estás llegando a un nivel de conocimiento, de aplicación de ese conocimiento. Entonces, yo creo que es un poco que vivimos del pasado, seguimos con el pasado y nos cuesta cambiar, aceptar las cosas, ¿no? Entonces, la investigación se puede hacer, incluso entre varios estudiantes que son de varias facultades, por ejemplo, ¿no?, y que debe ser validado por las universidades, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Pero, lógicamente, aquí no, cada uno es dueño de su facultad y cada facultad hace lo que dice el decano, ¿no? Ese es uno de los grandes déficits que todavía tenemos en el campo de la educación. Segundo, la universidad no te apoya en hacer estudios que sean importantes, que sean trascendentes. Es decir, que la universidad se dé el lujo de decir, nosotros gracias a esta investigación estamos, digamos, en capacidad de decir, ¿no?, que podemos, por ejemplo, fabricar un vino en Ica de calidad que puede competir, digamos, con un vino francés o italiano, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces,
¿Por qué? Porque lógicamente la universidad tiene que estar acorde con el desarrollo del país. Eso es lo que Oscar, queremos. Sí. yo creo que el tema es bastante interesante y da para mucho más. En todo caso, estaremos en una próxima transmisión abordando esos temas estrictamente de la tesis, de la investigación, de la sustentación, porque me quedan varias preguntas, por ejemplo, en el caso de cómo redactar los capítulos para que se les haga más digerible, más fácil. Te agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy. Ya. Sí, Bueno, muy agradecidos de tenerlo esta noche, que nos ha ilustrado mucho con lo que usted ha investigado y conoce, ¿no? gracias. Soy autor de un libro sobre métodos científicos de la investigación pedagógica, ¿no? He sido coordinador 10 años en lo que es investigación, ¿no? Dicto y asesoro tesis, entonces por eso que conozco las necesidades que hay, ¿no? Bueno, muy agradecido a ustedes por la invitación y estoy siempre a su disposición cuando ustedes lo consideren conveniente. Gracias. Bienvenido sea. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. A continuación tenemos al especialista en marketing exponencial, Kevin Aro. Kevin, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Hola Kevin, un gusto saludarte, un gusto, bueno, nos han hablado mucho de ti en este ámbito del marketing. Ya conocemos un poquito de ahí de tus estrategias. No sé si aplicarás neuromarketing también, ¿no? Pero ahí vamos a ir conociendo un poco de tu persona, tu trabajo, y justamente más allá en el ámbito también de las bibliotecas, ¿no? Porque eso también queremos saber si es que las bibliotecas también pueden utilizar este marketing que ahora, de hecho, que en tiempos de pandemia se está utilizando más y tiene que uno conocer más, ¿no? Porque justamente las redes es donde se difunde. No sé qué nos dices ahí, Kevin, ¿qué nos dices por ahí? Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. Me presento, soy Kevin Aro. Si es que parezco un poco joven, permítanme agradecerles por esa impresión. Y si parezco un poco viejo, no me lo digan, por favor. Dicho esto, primero quiero felicitarlos porque la entrada al marketing en el mundo de hoy ya no es una necesidad, es un requisito indispensable para que puedas actuar en este mundo. Y el marketing es aplicado en todas las áreas. Permítame un segundo, por favor. Ya. El marketing es aplicado en las empresas, en la política, en los movimientos culturales, en los movimientos sociales. El marketing está hecho para poder dar a conocer, ojo, y aquí viene lo importante, porque para mí eso es definición de marketing, muy simple y muy básica. Tiene que partir de un buen producto o un buen contenido o un buen servicio. No va a importar nada en absoluto, nada, que puedas tener la mejor estrategia de marketing si es que tu producto es una basura. Si es que le vas a dar un libro, si le dices, oye, lee 100 años de soledad, le vas a dar pues 100 años de soledad resumido. Y resumido, no sé, pues, ¿no? Aquí en Azángaro en una noche. No sé, se me acaba de ocurrir. Pero el marketing pasa por encontrar un buen producto, un buen servicio, un buen contenido y darlo a conocer. Dicho esto, hemos venido a hablar de marketing exponencial. ¿Qué viene a ser el marketing exponencial? El marketing exponencial viene a ser no es otra cosa que poder confluir dos mundos, el mundo offline y el mundo online. A mí me encoleriza, de verdad me da cólera y me frustra cuando hay agencias de marketing digital que te dicen, yo te voy a hacer tu estrategia de publicidad, yo te voy a hacer tu estrategia de redes, te voy a hacer tu estrategia de marketing. Ya, ok, ¿cuál es el objetivo de tu campaña? Y se quedan en blanco, ¿no? Bueno, no sé, vender más. Bueno, falso. Una estrategia de marketing bien trabajada nunca va a ser su objetivo vender más, sino poder ayudar a la gente. Estamos en un mundo
que ha revolucionado y ha crecido 20 veces y viene creciendo 20 veces más rápido que hace 10 años. Véanlo en este momento. Estamos usando una plataforma de StreamYard y hace 6 meses o hace un año, ¿alguien la conocía? No, claro. De hecho, de hecho no. ¿Alguien conocía de Zoom? Oigan, cuando empezó la pandemia, empezamos a meternos en la sala de Zoom y la gente se metía y activaba sus micrófonos y era todo un chiste, ¿no? Porque veía profesores que no sabían manejar, era como que cuando la abuelita empieza con sus 2 deditos a empezar a escribir en la computadora, ¿no? Eso ha sido cómo es que ha cambiado el mundo en una forma tan rápida y tan veloz en este último año. La conexión de este marketing exponencial se realiza en varias etapas. Primero está el mundo al que yo le llamo el mundo análogo, el mundo de los humanos, ¿de acuerdo? Es en el mundo en el que vivimos nosotros tres, pero también existe un mundo, que está el mundo offline, el mundo del algoritmo, donde estamos conviviendo con las personas que nos están viendo en este momento por todas las plataformas que ustedes estén transmitiendo. Porque si estuviéramos nosotros solamente hablando, nosotros tres, en un auditorio, le podríamos hablar de repente a 10, 20, 100 o 1000 según la capacidad que tiene un auditorio. Pero las plataformas de marketing exponencial en el mundo del algoritmo, ¿qué es lo que te permite? Dar a conocer tu mensaje, tu contenido, tu producto, tu servicio, tu candidato, tu libro, tu institución, de una forma que se multiplica por 10 o por 100 con el mismo recurso humano. Aquí somos 3 personas, pero estamos llegando a cuántas, a 100, a 1000, pero somos 3. Y 3 personas están haciendo ese esfuerzo para poder llegar a esa cantidad enorme de gente. Antes, cuando tenías que elaborar pues un coloquio, un conversatorio, ¿cuántas personas tenían que hacer? Se armaba todo un grupo de trabajo, ¿no? ¿Quién va a hablar? El orador, los que van a ver los materiales, que ve las sillas, ve el auditorio, haz la propaganda para que entre la gente. Ese es el mundo offline, ese es el mundo de los humanos. Y lo primero que se debe hacer cuando estamos en el mundo de los humanos es justamente encontrar cuál es ese producto, servicio o contenido que queremos vender o dar a conocer. Yo conversaba con Paul hace unos días y le preguntaba, oye, ¿y nadie te ha criticado por estar en un sector que dicen que ya va a desaparecer? ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? La gente te dice, ¿por qué te metes en ese sector que ya va a desaparecer? Todos los bibliotecólogos que nos deben estar escuchando en este momento, en algún momento lo deben haber pensado. ¿Qué hago acá? ¿En qué me he metido? ¿Por qué? Si la gente ya ni lee, escucha audiolibros o ve YouTube. ¡Claro! ¿Por qué? Uno se pregunta por qué. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles algo. Oigan, yo tengo en mi escritorio siempre un libro. O sea, por cierto, ahorita estoy leyendo Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Se los recomiendo mucho, es de Stephen Covey. Es una Biblia, en realidad. Las personas que quieren leer es un nicho de mercado. Nosotros, si yo estuviera, por ejemplo, en este momento hablándole, pues, así, face to face, a muchos más bibliotecólogos, pero sé que nos están escuchando, yo les diría, no se preocupen por eso, porque ya hay un nicho de mercado, ustedes ya lo tienen. ¿Saben cuál es el problema? Que no lo conocen. Y la primera parte de toda estrategia de marketing, porque las estrategias de dar a conocer se dividen en 5 etapas. La primera etapa es awareness. Si yo no sé que existes, no me puedo dejar ayudar por ti. Si yo no sé que existe la Asociación de Bibliotecólogos del Perú, dicho sea de paso, me enteré por Paul, si yo no sé que existen, y yo no sé que de repente tienen una plataforma e-learning donde puedo encontrar libros gratis, ebooks, donde puedo encontrar resúmenes de libros, audioresúmenes o audiolibros, estoy pensando hacia adelante, ¿ah? Si yo no sé que existen y que tienen eso, entonces yo no sé que ustedes me pueden ayudar. Entonces la primera fase, y eso estamos hablando recién en el mundo de los humanos, ¿ah? La primera fase es la parte, el mundo de los humanos para mí es las redes sociales. Las redes sociales ya no para mí, ya no forma parte del mundo digital, ya es algo que nosotros deberíamos conocerlo. Hoy existe un nuevo término que se llama el analfabetismo digital. Dentro de mi segunda empresa, que se llama Silet,
que es la Cámara Latinoamericana de Emprendedores Diferenciales, nosotros tenemos como propósito no ganar dinero, no tenemos como propósito ir y venderle publicidad a las empresas, a las asociaciones, a las ONGs. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito no es hacerte campañas digitales ganadoras, que por cierto las hacemos. Nuestro propósito es sacarte del analfabetismo digital y que puedas hacer un cambio en el mundo. Ese es nuestro propósito. Entonces, se dan cuenta que parte desde ese punto, cuando no nos centramos en el dinero, si no nos centramos en un fin supremo más allá de nosotros, no nos centramos de repente en el trabajo nuestro, o en solo nuestra biblioteca, o en solo nuestra asociación. ¿Cuál sería el propósito de la asociación? No sé, acabar, pues, no sé, impulsar la lectura a nivel latinoamericano en red, no sé, ¿no? Pero déjenme decirles algo, no podemos vivir de espaldas a los cambios que el mundo está teniendo. Y hoy, como ya les dije en un inicio, el mundo cambia 20 veces más rápido de lo que era hace 10 años. Si antes, ustedes, por ejemplo, no sé, discúlpame, por favor, ¿cuál es tu nombre? Por Paul, tu caballerosidad, ¿dónde está? No me lo has presentado a la señorita. Danitza, Kevin. Danitza, ¿cuántos años tienes? Bueno, en la edad en sí, 30 exacto. Okay. Dicen que es de mala educación preguntarle a las señoritas, a las mujeres su edad, pero yo creo en la equidad de género, yo no creo que sea una mala educación. Así que tú debes haber visto a Nokia. Nokia, sí, de hecho, y he visto que Nokia ha tenido que repercutir también con esto del cambio, lo mismo que Kodak, si me vas a hablar en ese ámbito. Quizás, Nokia quebró ya hace unos años y fue comprada por Microsoft. Por eso es que ahora ustedes no pueden encontrar ni van a encontrar un celular Nokia en ninguna tienda. Entonces, si una empresa que era el líder, ojo, de los primeros celulares que salían eran Nokia, acuérdense. Todos teníamos nuestros celulares zapitos, los celulares chiquitos, de pantalla azul, ¿no? Si una empresa de ese tamaño es capaz de quebrar así de rápido, habiendo sido el líder, entonces, ¿por qué nuestras asociaciones, organizaciones, empresas no podrían caer del pedestal donde nos encontramos 10 peldaños abajo cuando viene alguien y se le ocurre hacer una plataforma donde es automático todo y se ha democratizado? Por ejemplo, en este momento estamos viviendo un momento de democratización del conocimiento. ¿Por qué la gente no va a las bibliotecas? Aparte de pandemia, que dicho sea de paso, ya la gente no iba a las bibliotecas mucho antes de pandemia. O sea, no había necesidad que hubiese pandemia para que la gente no fuese a las bibliotecas. Entonces, ¿por qué no van? La pregunta es esa. ¿Por qué no van? ¿Por qué? Porque quieren leer desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentren. El limeño, por ejemplo, pasa alrededor de 3 horas y media en el tráfico de Lima. Pero hay muchos jóvenes y muchas personas, muchos ciudadanos que quieren ir leyendo en ese camino. La Asociación de Bibliotecólogos puede hacerlo eso muy fácil a través de una plataforma e-learning. Oigan, el costo, por ejemplo, que ya hay plataformas hechas. O sea, si viene alguien y les dice, yo te hago tu página web, no le hagan caso. No le hagan caso, ¿ya? No le hagan caso. Porque la página web se aprende en 1 hora de tutorial en YouTube. Y hay plataformas que ya te hacen la página web y es como hicieras diapositivas en PowerPoint. Está Kajabi, está Teachable, está Squarespace, está Wix, está un montón de plataformas. Entonces, por ahí pueden empezar ustedes. Ustedes ya tienen un buen producto, un buen contenido, que es el enorme conocimiento que se ha dado a lo largo de toda esta historia, a lo largo de todos estos años. Y el conocimiento, ¿saben cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia del conocimiento? Es que nunca se acaba. Y siempre va cambiando. El conocimiento
sí, tiene que ser transmisible para que sea conocimiento. ¿Por qué yo estoy acá frente a ustedes conversando cuando podría, no sé, estar haciendo cualquier otra cosa y guardarme el conocimiento para mí? Porque el conocimiento no es conocimiento hasta que no es transmisible. Si no, ¿cómo es que se conocen las cosas? ¿Cómo es que se logran hacer las revoluciones en el mundo? ¿Cómo es que existió la revolución industrial, la revolución del conocimiento? Porque en este momento vivimos ya no en una era de la información, sino en una era en la que competimos por atención. Si nos damos cuenta, ahora, cuando terminen de hacer la transmisión, vamos a estar en nuestros celulares y ustedes van a deslizar su celular porque va a haber mucha gente que va a estar publicando cosas, pero a ustedes no les interesa leer todo lo que les aparece en su feed del celular, solamente les interesa cosas en específico. Y en este mundo, las marcas, las asociaciones, las organizaciones a nivel mundial ya no compiten por clientes, compiten por atención. Porque en la medida que generaste la atención en awareness, ya sé que existes, que es la primera parte de una estrategia de campaña, ya sé que existes, ¿qué sigue? La empatía. Porque sé qué es lo que te gusta, sé lo que quieres. Quiero que la gente, como si yo fuera un cliente o un lector de una biblioteca y pues ya no me queda tiempo para ir hasta una biblioteca, no sé, del Pentagonito, y yo viviendo pues no sé, en el cercado de Lima, no me voy a ir hasta allá, pero sé que esa biblioteca, por ejemplo, tiene un libro en específico que otras no lo tienen. Porque pasa, oigan, ni Amazon a veces tienen libros en específico que uno quiere y hay que buscarlos. Y los bibliotecólogos, incluso mejor que Amazon, imagínense por el amor de Dios, si los bibliotecólogos se juntaran e hicieran una especie de Amazon de libros. Me van a decir que no tendrían un know-how, un conocimiento mucho más increíble, mucho más fácil de despegar que el algoritmo. Es mucho más fácil de despegar. Cuando tú tienes ya ese conocimiento, lo único que tienes que hacer es empaquetarlo. ¿Dónde lo empaquetas? En estrategias de campaña, en productos, en ebooks, en audiolibros, en videos de YouTube. Pero lo primero es, ¿qué cosa? El conocimiento. Y ustedes, como bibliotecólogos, ya lo tienen. Para ustedes no sería fácil despegar. No sería nada difícil que un bibliotecólogo o que una biblioteca despegue así de rápido. Solamente lo que necesitan es, o una de dos, o ustedes se capacitan en marketing exponencial, o se necesita una persona que esté a su lado y los vaya acompañando y despegan. Porque el conocimiento ya está. ¿Qué es lo que hace diferente de una organización de otra? ¿Qué es lo que hace diferente entre las que tienen éxito y las que no? Aparte de la perseverancia. Ese es ese secreto que hace que uno tenga éxito y otro que no. Unos empiezan y sobre todo el conocimiento. El primer paso es empezar. Ustedes ya empezaron. Ustedes ya empezaron. No hay que estar listos para empezar. Hay que empezar. Y ustedes ya empezaron. Ya dieron el primer paso. Ya ganaron. Ya están en la mitad de carrera. ¿Cuál es la otra mitad de carrera? El conocimiento. El conocimiento especializado sobre un tema que les permita penetrar en su nicho de mercado. Y esa es la segunda etapa. Cuando ya has penetrado el nicho de mercado, llega la empatía digital. Cuando le vas a ayudar a la gente, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un escolar de 15 años y necesitas leer Redoble por Rancas, ¿de acuerdo? Para que conozcamos un poco de las revoluciones. Redoble por Rancas. Así se llamaba, ¿no? Cuando hablan los muertos en toda la revolución, ¿de acuerdo? Yo sé que tú necesitas saber eso. Entonces, hablamos de eso, no sé, en un video de YouTube, se juntan un par de bibliotecólogos y empiezan a hablar de ese video. Oye, ¿quieres leer el libro? Está aquí el link en la plataforma. Videos de 15 minutos, no es difícil. 15 minutos, 7 minutos, no es difícil, créanme. Ponen una cámara de celular, porque ahora las cámaras de celular tienen una alta definición. Ponen una cámara de celular y se ponen a hablar 1 hora del tema. Oye, ¿te acuerdas cuando sucede esto? Y se despierta. ¿De acuerdo? Empiezan a hablar sobre educación financiera, padre rico, padre pobre, o no sé, despertando el gigante interior de Tony Robbins, desarrollo personal. Y empiezan a hablar de eso, ¿no? Un conversatorio, pum. Se reúnen 2, 3 personas por Zoom o por StreamYard, se graba, van a conversar 1 o 2 horas,
de las 2 horas no valen. Lo único que vale es media hora a veces. Esa media hora es el editor el que se encarga de particionarlo en microcontenidos y distribuirlo en las diferentes redes sociales. ¿Qué necesitas? Alguien sentado que sepa hacer eso. No necesitan ustedes saberlo. Necesitan que alguien sepa, el técnico, que sepa editar eso, pero sí ¿quiénes son los creadores de contenido? Los que tienen el conocimiento. Y ustedes tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque son bibliotecólogos. Y tienen que estar leyendo constantemente. Ya si no leen, ya bueno, ya eso ya no es mi chamba. Entonces, la tercera etapa de habiéndote ganado la empatía digital, llega el momento del respeto. Porque si ya saben que existes, y te has ganado mi empatía, porque yo sé que ya me has ayudado, y ya me has dado algo de valor, por ejemplo, un audiolibro, no sé, N temas, entonces, ¿qué es lo que necesito después? Quiero que te ganes mi respeto. Cuando me digas que realmente eres capaz de hacer lo que dices. Como por ejemplo, oigan, no sé, un libro, por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Desarrollamos un curso, la Escuela de Bibliotecólogos desarrolló un curso que se llama 7 pasos para multiplicar tus resultados por 100. Ya está. Los 7 SX, ya está, pónganlo, ¿no? Y listo. Y ese curso lo venden, lo dan gratis. Entonces, ¿cuál es el curso? Básicamente el resumen de 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Y quiénes tienen que hacer eso? Personas que inspiren respeto, alguien que lo esté haciendo. Y cuando lo vas ganando, cuando lo vas logrando, entonces pasas a la siguiente etapa, que es la etapa del testeo. Es la etapa en la que te vuelves diferencial. Porque si eres comparable, ¿qué pasa cuando eres comparable? Se van con otro. Imaginémonos desde este punto de vista. Tienes un enamorado o una enamorada. Oye, cuando estás con tu enamorada, o tu enamorado, a veces mi esposa me dice, amor, pero mira que estás subiendo de peso. Y le digo, sí, pues estoy subiendo de peso. No sea, me dice, no sea, y me amenaza. Entonces, yo me pongo sobre alerta, pues, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Si yo sé que prácticamente entro en el promedio? Soy comparable. ¿Y qué pasa? Hay opciones. No estoy viendo para un ejemplo para que se pueda entender. Véanlo de esa manera. Si ustedes cuando por ejemplo van a una tienda y piden una botella de agua, ¿qué tan difícil y qué tan fácil es diferenciar una botella de agua? Es muy fácil. Perdón, todas son comparables. ¿De acuerdo? Es agua. ¿Por qué las empresas se esmeran tanto en hacer las campañas viene del agua de manantial, purificada, con no sé cuánto, por aquí, que por allá? Porque quieren diferenciarse. ¿Cuál es el problema con esas campañas? Que apelan al razonamiento y no apelan al sentimiento. Tú decías algo muy importante, el neuromarketing. El neuromarketing, Jürgen, que dicho sea de paso he tenido la oportunidad de llevar un par de formaciones con él. Jürgen te dice, vétele a la mente y no le vendas a la gente, ¿no? La gente no sabe lo que quiere, pero la mente tampoco, pero se deja vender, se deja llevar. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de cerebros, ¿correcto? Vamos a entrar un poquito a esa parte. El límbico, el reptiliano y básicamente el racional, por decirle el neocórtex. El límbico es el de las emociones, el reptiliano es el segundo cerebro, básicamente la otra parte en la que nosotros respondemos ante la emoción de un riesgo, de algo que nos puede dañar. Por ejemplo, si viene un carro y te va a atropellar, tú no te pones a pensar, vendrá a 100 kilómetros por hora, tengo que calcular su velocidad y el impacto que va a tener sobre mi cuerpo. ¿Solamente me romperá una pierna o me dejará paralítico? No te pones a pensar de esa manera. Lo que haces es reacciones. Ese es el cerebro reptiliano actuando. Y el cerebro límbico es, por ejemplo, estás en las tiendas de conveniencia o en los malls
¿Y qué pasa cuando estás yendo a comprar, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que en el segundo piso, por ejemplo, de las tiendas, si se han dado cuenta, de las de Saga, Ripley, al frente de la ropa para niños están los juguetes? ¿Por qué creen? La influencia de la emoción ahí es hecho. Claro, porque ¿qué están haciendo? Están apelando justamente al sentimiento de protección. Cuando tú logras proteger, logras despertar el sentimiento de protección de un cliente, de una persona, estás dándole algo muy fuerte, muy poderoso, muy por encima de su razonamiento de si tiene plata o no para pagarlo. Porque ¿sabes qué es lo que va a suceder en ese momento? Va a decir, mijito, mijita, ay, le voy a llevar el juguetito. Sentimiento de protección. Entonces, cuando eso sucede y llegamos al testeo, que es una estrategia que es Trajectory, Experience, Scarcity y Trust. Trajectory es la trayectoria que tienes como asociación, como movimiento, como organización, como marca personal, como producto, empresa, lo que fuese. Es tu trayectoria. ¿Cuánto tiempo tienes haciéndolo? Respeto. ¿De acuerdo? Experience, experiencia. No la experiencia de tu experiencia a ti como vendedor o empresa u organización, sino la experiencia de venta, la experiencia de servicio, la experiencia del contenido que está teniendo la persona que está entrando a tu plataforma o que está entrando a tu organización o a tu biblioteca. Si entras a una biblioteca y tu experiencia es, a ver, ¿qué has venido a leer? Si no sabes qué leer, entonces vete de una vez. O sea, imagina que te reciban así en una biblioteca, ¿no? O sea, la experiencia sería horrible, yo agarro y me voy. Pero sería, imagina que entras en una experiencia donde prácticamente entras a un casino, ¿no? No sé, te reciben un par de modelos varones, un par de modelos mujeres. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Usted desea un whisky, un café? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué tipo de libro necesita leer o quiere leer? O sea, ¿de acuerdo? Experiencia. Es lo que vive la persona a través de tu producto, tu servicio, que hace que tú rememores eso. Por eso existe algo en los productos, como por ejemplo cuando compras un libro, hay una plataforma, no me acuerdo ahorita su nombre, pero su packaging es hermoso. Llega el libro y es hermosísimo. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de una empresa, se llama Dollar Shave Club. Cuando Dollar Shave Club empezó, te enviaba la hoja de Presto Barba, más la Presto Barba en sí, te la enviaba a tu domicilio. Y esas hojas te las iban cambiando, pero cuando llegó, te llegaba con tu nombre, te saludaba el CEO de la empresa, te decía, por ejemplo, hola Paul, te saluda X, CEO de Dollar Shave Club. Oye, muchas gracias. Y lo habían impreso en tipo su letra, ¿de acuerdo? Oye, muchas gracias por confiar en nosotros, etcétera. Y aquí tienes un regalo más. Plum, te regalaban algo más. Pero adicional a eso, te tenía un folleto, un catálogo, por así decirlo, de todos sus productos. ¿Cuál era la estrategia de Dollar Shave Club? Generar lealtad, generar fieles. Hoy no vivimos en una etapa del marketing transaccional donde te vendo, por ejemplo, este tomatodo y se acabó. Si yo te vendo el tomatodo, al día siguiente te digo, oye, ¿para qué querías el tomatodo? Porque vas a hacer ejercicio, te vendo la toallita. Oye, ¿sales a correr? Te vendo la gorrita. Oye, y si sales a correr, te vendo el bloqueador solar. O sea, lealtades. Oye, ¿vienes a leer tal libro? Oye, también te puede interesar tal libro porque lo complementas con este tema. Y ¿sabes qué? He estado leyendo y creo que también te puede interesar este autor. Y lo mejor de todo es que tienes un audio resumen que te puede interesar y está en nuestra plataforma en este link. Entonces, esto no pasa porque esto no pasa cuando tú vas y le das el libro a la persona y ahí se acabó tu trabajo. Si pensamos de esa manera, entonces no va a funcionar nada de la estrategia de campaña que se pueda tratar de hacer por redes sociales, las plataformas, automatizaciones, etcétera. No sirve de nada. Lo primero que tiene que existir es un propósito más allá de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestro producto u organización. Ese propósito tiene que trascender a nosotros como personas. Tiene que tener la capacidad de poder transformar el mundo. Lo transformaremos en 0.01%, 1%, 10, 20, 50, 100. Eso
No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todas las personas que estén en nuestra organización tienen que estar alineadas con ese propósito. Porque cuando hay personas que no están alineadas con ese propósito, se centran únicamente en hacer lo que conviene en el momento. Y así es imposible diferenciarse en esta etapa. Una vez que te diferencias, llega el momento de la acción, donde le pides, oye, toda esta etapa ha sido gratis. Yo estoy hablando ya de que las asociaciones piensen en un modelo de autogeneración de recursos económicos, ¿de acuerdo? Discúlpenme si me gana mi ánimo emprendedor, pero yo no concibo algo que no pueda generar recurso económico, ¿de acuerdo? Porque si no, de lo contrario, vamos a hacer ONGs que igual siguen pidiendo dinero a todos y solamente existe el efecto de recibo, pero ¿qué es lo que autogenero para mí para yo poder dar? Entonces, hacemos una economía dependiente y lo que tenemos que hacer es crear economías que sean autosostenibles. Y todas las organizaciones, independientemente del tipo que fuesen o del tipo que sean, tienen que autogenerar sus recursos. Por eso desde aquí, una llamada de atención a todos los partidos que le tienen vergüenza a que sus organizaciones internas generen sus propios recursos. Desde aquí se los digo, me van a tirar a mí harto hate, pero, y lo voy a decir a donde vaya, pero los partidos tienen que aprender a autogenerar sus propios recursos, no tienen que tenerle vergüenza. ¿Por qué le tienen vergüenza? Ay, no, ¿qué va a decir la gente? Parece ese meme de TikTok, ¿no? ¿Te has tomado alguna vez una foto de, ay, no, ¿qué va a decir Dios? No, no hay que tener vergüenza. El emprendimiento es eso, porque el emprendimiento, cuando tú lo concibes con un propósito de poder transformar el mundo, no tienes vergüenza de emprender o de vender. Porque tú lo que sabes que estás haciendo no es vender, es ayudar. Obviamente, la persona que compra tu producto y te lo recibe, te da su confianza, y su confianza se traduce ¿en qué? En un recurso económico que te permite a ti hacer ¿qué cosa? Seguir ayudando. Y el dinero únicamente se convierte en una unidad de medida de saber si es que estás ayudando o no a la gente. Una vez que has completado toda esta etapa, ahí es la etapa únicamente del mundo offline, ¿no? Eso es solamente del mundo online, del mundo de los humanos. Tenemos que pasar a la etapa del mundo online. En ese mundo existen los algoritmos. Los algoritmos no son otra cosa que automatizaciones. Por ejemplo, si en este momento hubiésemos trabajado una campaña de creación de leads, de potenciales clientes para que puedan ver este webinar, ¿de acuerdo? Tendríamos una base de datos de personas que están interesadas en conocer cómo aplicar el marketing exponencial para las bibliotecas. Hoy los activos de toda empresa, de toda organización, no es el dinero. El dinero no es el principal activo. ¿Ustedes saben que Uber lleva más de 7 años y no gana dinero hasta ahora? ¿Sabían eso? ¿Ustedes saben que TikTok lleva más de 2 años y sigue sin ganar dinero? Airbnb pasó más de 5 años y no ganaba dinero. Las fintech que hoy en día se crean y todas las startups que se están creando, Waze estuvo sin ganar dinero y por eso fue comprada por Google. Entonces, hoy, por ejemplo, Netflix quebró, Netflix llegó a quebrar y estuvo a punto de ser vendida por $57 millones a Blockbuster y Blockbuster lo rechazó. Hoy vale más de $1.600 millones. ¡Una locura! Es una locura. Todas estas empresas son capaces de poder crecer rápidamente en base a ¿qué? A la automatización. ¿Por qué? Porque cuando tienes una automatización, tú como humano ya no haces el trabajo, lo hace el algoritmo. Por ejemplo, si ustedes descargan un ebook mío que se llama Salto Emprendedor, que si alguien se interesa, solamente tienen que escribirme al Instagram y se los voy a pasar igual, el link para que lo descarguen. Una vez que se descargan ese ebook mío, es un libro digital, automáticamente entran en la base de datos de mi plataforma y lo que hacen es enviarles correos todos los días. Pero esos correos no son correos vendiéndote algo. O sea, yo no te vendo por correo electrónico. Lo que hago es te ayudo. Por ejemplo, no sé, te digo, ¿alguna vez tu negocio ha tenido un problema con los bancos? No sé, se me ocurre. Sigue estos 3 pasos y vas a poder solucionarlo. Te ayudo.
porque si te doy correos que solamente te vendo, entonces, ¿qué es lo que hago? Es como que viene el vendedor y te toca la puerta de tu casa todos los días, así te, señor, vengo a venderle la aspiradora Turner Buster Bluster, llévela por favor. O sea, no soy cachín, ¿no? Claro. Entonces, ahí, Kevin, dime. me parece que esa metodología es muy similar a la que aplica Robert Kiyosaki. No sé si ¿Perdón? sabes, Robert Kiyosaki también utiliza este tipo de metodología. Kiyosaki, tiene, recién estos 3 últimos años, o no, en este último año en realidad, ha empezado a meterse un poco con más fuerza en el tema de las plataformas. Pero lo de Kiyosaki es más un tema de finanzas personales, su último libro, que dicho sea de paso. Claro, pero si yo me refiero al método que mencionas, es el mismo. Es el mismo que aplica. Mira, justamente ese detalle nosotros, por ejemplo, como bibliotecas, nos ayudaría prácticamente bastante, ¿no? Justamente para generar esa data, y con esa data, de hecho, enviar esos correos, hacernos más conocidos, no con el fin, como tú dices, de cansar, de presionar a que se integren a nosotros, o que simplemente lean un libro, sencillamente dar mensajes que van a ir creciendo a modo personal, o de repente dándole a conocer algo nuevo, ¿no? Eso sería importante para que justamente generemos esa conexión con el público que tenemos hacia detrás de una pantalla, o sencillamente en cualquiera, en las calles también podría ser, ¿no? Que yo me puedo encontrar y ir a descargar. Entonces, entiendo eso que me estás mencionando, Kevin. Sí, aunque Kiyosaki no es un referente del marketing, en realidad, por ejemplo, él va contracorriente con el tema de la tendencia de la marca personal. Él dice, o sea, ustedes saben que Kiyosaki pues es el creador del cuadrante del flujo de dinero, donde existe autoempleado, empleado, dueño de negocio e inversor. Para él, si estás creando una marca personal, te estás convirtiendo en un autoempleado o dueño de negocio, no puedes llegar a ser un inversor. Esa es la forma que él ve el marketing exponencial. No obstante, él tiene una marca personal y sobre su marca personal permite que gotee y chorree a sus demás empresas. La metodología, para si tienen que seguir a alguien en redes sociales, les recomendaría a Gary Vee, que es un estadounidense. Básicamente es el pionero hablando de marketing exponencial. Luego de Gary Vee les recomendaría a Juan Lombana, es un español. También Euge Oyer es un español. Miquel Baixas también es de Andorra. Yo estoy en su escuela de nuevos negocios siguiendo un alta diploma en marketing. Y además le recomendaría a Ana Ivers, ¿no? Hay una marketera que es de México, ahorita se me acaba de olvidar su nombre, discúlpenme, pero también pueden buscarlo. Una vez que busquen a todos ellos les va a saltar los nombres. Y por supuesto a Kevin Aro también síganlo en redes sociales, pues, ¿no? Lo que trato de decirles es de que las bibliotecas tienen no un deber, sino una obligación más que moral, sino una obligación trascendente en nuestro país y en Latinoamérica. Sería muy interesante ver, por ejemplo, una asociación de bibliotecas del Perú construyendo una plataforma e-learning, bueno, que dicho sea de paso ya están construidas, lo único que uno tiene que hacer es ponerle el contenido y son muy baratas, ¿no? O sea, no pasan pues con todo y mejoras, no pasan de $100, ¿no? Al mes. Muy baratas, muy baratas. Y para empezar, empiezas desde $30, ¿no? Muy baratas. Entonces, yo por ejemplo utilizo una plataforma e-learning con CRM integrado y los costos no pasan de $200. O sea, los costos se han democratizado tanto que ya no es difícil empezar. Lo único que es difícil es decidirse. Y tampoco eso se debería hacer difícil, porque la decisión, por ejemplo, en el caso de los servicios profesionales o profesionales de que ya han estudiado algo, si lo que quieren es realmente hacer que su profesión valga la pena, entonces tienen que entrar al marketing exponencial.
tienen que empezar a hacer uso de las herramientas del marketing exponencial, porque de esa manera, el cambio que ustedes hagan, si antes podían llegar a 100 personas, el marketing exponencial les permite llegar a 1 millón. Hoy la plataforma que te permite ser viral rápidamente es TikTok, y no hay por qué pensar de que TikTok es para andar bailando y andar haciendo perreo. No, o sea, TikTok, claro, TikTok te da lo que quieres ver. Oiga, usted que me está escuchando, señor, señora, si TikTok o Facebook le da calatos y calatas, es porque usted le da like a los calatos y las calatas. Entonces, por el amor de Dios, si no quiere que le sigan dando ese contenido, deje de darle like a los calatos y las calatas. Póngase a buscar conocimiento en Google y en Facebook, y eso es lo que le va a dar la red social. Porque nuestra red social, para mí es fácil conocerlo a cualquiera de ustedes dos, les pido su celular un momento y no tengo que meterme a sus mensajes, ¿ah? Yo veo su feed y yo ya sé lo que ustedes piensan y sienten. ¿Por qué? Porque el algoritmo les da lo que ustedes quieren. Ese es el marketing. No hacéis más tiempo. Sí, eso vamos. Sí. Danitza. Sí te escuchamos, Paul, sí te escuchamos, solo que un poco de repente del volumen. Estaba escuchando a Kevin atentamente. Yo creo que el tema es bastante interesante y da para mucho más. Pero Kevin, justamente ya aprovechando esto y para ir finalizando, quería hacerte una última consulta. ¿Cómo has visto en tema de marketing a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori? Por ejemplo, han desplegado diversas estrategias, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo has de alguna manera analizado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Wow. A ver, diría que Castillo está siendo más efectivo y Keiko está gastando más dinero. Así lo resumiría. ¿Por qué? Porque Keiko está haciendo todo lo que se le venga a la cabeza en este momento. Y no ella, ¿no? Sino su equipo de marketing detrás. Yo conozco un par y justo conversé con ellos, no sé si esto lo irá a decir en el debate, y les dije que lo primero que tendría que decir en el debate es de que ella no va a indultar a su padre, sino que va a crear una comisión para que pueda hacerse cargo de los indultos. Y ella no va a tener nada que ver con los indultos porque ella no está entrando a gobierno, por ejemplo, para indultar gente. La misma pregunta tendría que hacérsela al señor Castillo. De esa manera tendría que empezar el debate. No sé si me irán a hacer caso o no, pero en este momento las estrategias de marketing, miren, el marketing básicamente, una de las campañas es muy fácil, esto se llama sesgos cognitivos, ¿ya? El ser humano lo que hace es buscar alejarse del dolor y acercarse a las alegrías. O sea, si hay una aguja por este lado y mi dedo está a punto de entrar ahí, yo lo saco, ¿de acuerdo? Eso es tal cual. Entonces, ¿por qué es la estrategia del comunismo, el terruqueo y del miedo? Porque la gente quiere alejarse de ese dolor y acercarse a la alegría. Pero ¿sabes cuál es el punto? De que no se dan cuenta de algo. ¿Cuál es el principal dolor en el país? El principal dolor en realidad es no tener trabajo formal. El principal dolor no es no poder empezar tus empresas. El principal dolor no es si las mineras van a poder tener una economía. ¿Ese es el principal dolor? No. El principal dolor es no tener pan en tu mesa. Y recién han empezado a hacerlo. El pan, el pollo, etcétera. El principal dolor es que tus hijos no tengan una policía lo suficientemente capacitada para poder cuidar a tus hijos ante la inseguridad ciudadana, que sería evidente. El principal dolor es que tú como madre no tengas en qué colegio matricular a tus hijos porque el Estado no tendría recursos para poder poner un colegio o pagarle a los profesores para que les enseñen. El marketing que está haciendo Keiko Fujimori está muy, muy trabajado, es muy, muy profesional, muy pulcro, muy fuera de sentimiento para mí. En cambio, la gente de Castillo lo que está haciendo es ir al dolor principal de la gente.
no tengo plata, no tienes trabajo, tus hijos, nunca más pobres en un país rico. ¿Por qué? Porque tenemos más pobres y personas que le tienen cólera a Keiko, y dicho sea de paso, está capitalizando el anti-Keiko, porque su campaña no es una campaña razonable, ¿ah? O sea, la gente dice, oye, que cómo va a ser esto, pero un ratito, no pienses como tú, porque estás pensando tú razonablemente. Sí, está muy bien, pero pongámonos a pensar un momento. ¿Él a quién se está dirigiendo? No se está dirigiendo a ti, si es que tú piensas de esa manera. ¿Se está dirigiendo a qué personas? A personas que están en contra del sistema, a personas que están cansadas de la autoridad corrupta, a personas que buscan un trabajo y no lo encuentran, a personas que salen de sus casas todos los días a las 5 de la mañana y tienen que llevar 20 soles a su casa porque si no, no comen. A esas personas se dirigen. Entonces, cuando Keiko hace una campaña para mí fría, para mí muy trabajada, me parece que no va a conseguir, para mí, no va a conseguir el objetivo final, si es que sigue en ese camino. El debate puede marcar una diferencia si va un poco más abierta de corazón y se le nota. La cosa es que la cara tampoco le ayuda, ¿no? O sea, lamentablemente, pues sus rasgos, y lo digo en buena onda, que nadie me tilde de nada, pero lo digo en buena onda, sus rasgos son muy fríos, ¿no? No le permite gestualizar y no comunica con el rostro. Entonces, cuando les digo algo, cuando elijan a alguien para que actúe, para que sea su marca personal o sea su candidato de lo que sea, tiene que ser capaz de contagiar, de llegar al corazón, de llegar a la gente, de poder comunicar solamente con el rostro. Entonces, yo no creo que, sinceramente, si es que sigue por ese camino, vaya a llegar, ¿no? Y les digo algo, si los medios de comunicación empiezan a ser más imparciales, no parciales, ¿no?, sino más imparciales, porque los medios de comunicación están recontra parcializados con Keiko Fujimori, recontra parcializados, pero si empiezan a ser imparciales la semana previa a las elecciones, que son estas, si empiezan a ser imparciales la última semana, los últimos 7 días, Castillo es presidente. Eso sucede en todas las elecciones. Cuando los medios de comunicación ya dicen, ya bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, si ya Keiko no hace nada con eso, entonces vámonos poniéndonos pues en terreno imparcial. ¿Por qué? Porque también tienen que proteger sus billeteras, pues. Esa es mi opinión. Bien, Gente, agradecemos, te agradecemos muchísimo. En nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y del Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestros invitados, esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional y personal. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden que en los próximos programas contaremos con destacados profesionales, ya sea en temas bibliotecológicos, educativos, culturales. Y bueno, si no quieren perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones, estemos atentos al fanpage de la Asociación Bibliotecólogos del Perú. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esto fue Biblioteca. Gracias.